Buenas noches a todos. Le agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la manipulación bíblica. La palabra manipulación, como ustedes saben, tiene el propósito desde el punto de vista figurado, porque manipular algo es usar con las manos, ¿no? Usar las manos pero desde el punto de vista figurado se refiere fundamentalmente a utilizar, y generalmente nos referimos a algo en particular, ya sea un concepto o ya sea otra persona, para usarlo en beneficio propio. A eso le llamamos manipular. Así que dice, cuando una persona se siente utilizada por otra, dice, me manipulaste, ¿no? Cuando de repente alguien siente que están usando sus palabras mal, dice, manipulas mis palabras. Y así, el término manipulación quiere decir cuando de alguna manera yo quiero obtener un beneficio usufructuando, usando de alguna manera impropia lo que es propio de la persona, ¿no? Entonces, cuando se habla de manipulación bíblica, nos queremos referir cuando alguna persona, ya sea creyente o no creyente, no se refiere a que necesariamente sea una persona creyente, conociendo la autoridad que se le concede a las Sagradas Escrituras, entonces quiere que la Sagrada Escritura diga lo que ellos quieren que diga para obtener el efecto que buscan, ¿no? Por ejemplo, hay una frase suelta en la Escritura que dice, comamos y bebamos que vamos a morir. Entonces, alguien que quisiera justificar ese comportamiento porque está comiendo mucho, dice, pero recuerden que en la Biblia dice, comamos y bebamos que vamos a morir. Entonces, efectivamente, nadie le va a cuestionar que la Biblia lo dice, pero lo que habría que ver el contexto en que se dice, ¿no? Entonces, efectivamente, no necesariamente, la primera lección que podemos sacar es que no necesariamente citar la Biblia significa que es signo de autoridad. Usted puede citar la Biblia fuera de contexto y hacerle decir muchas cosas, ¿no? Y recuerdo que había una historia que contaba de que había un hombre que estaba buscando guía, se encontraba en una situación desesperada, ¿no? Y dijo, voy a buscar la Biblia para que me guíe. ¿Y qué hizo? Abrió la Biblia al azar. Y cuando abre la Biblia al azar, ¿qué encuentra? Encuentra cuando Judas se ahorca. Y queda como asustado. Dice, ¿será que el Señor quiere que yo me ahorque? Y después abre la Biblia en otro lado pidiendo, Señor, guíame. Y abre la Biblia en otro lado y ¿qué dice? Encuentra la frase que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces ahí vemos una situación en la que se está utilizando la Biblia mal. Y entonces se está buscando información fuera de contexto y se le está haciendo decir lo que uno o la estamos malinterpretando la Biblia. Entonces, esa es la introducción que yo quería hacer para que entráramos en contexto de qué es, a qué llamamos manipulación bíblica. Entonces, en resumen, la Biblia, muchas personas creyentes y no creyentes le conceden autoridad, ¿no? Muchas personas le conceden autoridad, crean o no crean. Y también no falta que las personas con mala intención, porque todo el que manipula la Biblia tiene mala intención, quiere usar la autoridad de la Biblia para hacerle decir lo que él quiere. Lo que realmente él quiere decir, dice, mira, la Biblia lo dice para justificar su pensamiento. Entonces, por lo tanto, el que manipula la Biblia no está buscando la verdad. Entonces, Jesucristo le dijo a los fariseos, escudriñad las Escrituras, ellas hablan de mí. Entonces, efectivamente, el verdadero lector de la Escritura lo que busca es lo que la palabra de Dios enseña. Está buscando honestamente qué enseña la Biblia. Y si la Biblia dice algo que va contra mi forma de pensar, entonces yo tengo que decidir a qué le voy a conceder autoridad, a la Biblia
o a mi forma de pensar. Entonces, ahí es el punto importante. Entonces, hay veces que hay personas que tienen un concepto que podemos llamar prejuicio. Recuerde que la palabra prejuicio es cuando usted toma una decisión, un concepto, una idea antes de hacerle un juicio, antes de ir a hacer una investigación. Es un prejuicio, ¿no? De repente, si usted dice que todas las personas de tal país son ladrones, entonces es un prejuicio. Usted no ha hecho una investigación, usted no tiene los datos, usted no tiene nada, simplemente usted tiene un preconcepto, una idea y lo tiene. Entonces hay gente que también se acerca a la escritura de esa manera. Ya tengo una idea de cómo deben ser las cosas y de repente me acerco a la escritura a justificar la forma de pensar. Por ejemplo, si yo considero que las personas no deben ser célibes, ¿no? Y todo el mundo se debe casar, porque eso es lo que es lo correcto y esa es mi manera de ver las cosas. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a buscar entonces en la Biblia los textos que justifican eso, pero olvidando, dejando de lado los textos que pueden estar hablando del celibato. Entonces, no estoy tratando de buscar un equilibrio, entender por qué la Biblia habla de que las personas no se casen y por qué en otros textos se habla de que las personas se casen. Entonces, esos son ejemplos que yo quería poner como una introducción para que viéramos de qué queremos tratar, ¿no? Ahora, vamos a empezar la presentación que nos habla del tema de manipulación bíblica. Muy bien. La manipulación bíblica. Entonces, ahí tenemos, ¿todo ven la presentación? ¿Se está viendo? Es correcto, es correcto. Bueno, perfecto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un texto donde se habla en la Biblia de que los árboles hablaban y caminaban. ¿Por qué? Porque está diciendo una historia que tiene una enseñanza, ¿no? Dice que los árboles se pusieron a caminar, ¿no? Los árboles se pusieron en camino para ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo, sé tú nuestro rey. Jueces 9:8. Aquí vemos un ejemplo donde si yo tomo la Biblia de manera literal, entonces yo tendría que sacar en conclusión de que los árboles caminan y hablan, porque la Biblia lo dice. Entonces aquí vemos la primera enseñanza. No necesariamente todo lo que dice la Biblia hay que tomarlo de manera literal, porque hay que ponerlo en el contexto, el estilo literario, la época y lo que quería decir el escritor sagrado. Entonces, primera regla, no es la mejor interpretación la literalidad. El que cree que es más fiel a la Biblia porque dice que él cree lo que dice la Biblia al pie de la letra, no es el que es más fiel a la Biblia, sino que está usando un prejuicio y cree que la literalidad es la mejor interpretación. El segundo aspecto importante es que tenemos que saber de que lo que la iglesia enseña es que lo que es inspirado por Dios es lo que el escritor sagrado quería decir, no necesariamente la literalidad, porque como todos sabemos, la literalidad no necesariamente. Por ejemplo, cuando los panameños hablamos con muchas figuras. Por ejemplo, un panameño dice y empieza a contar una historia y dice, yo estaba en la avenida central y me fui y tomé una chiva que el conductor iba a balazo y posteriormente cuando me bajé de la chiva me encontré con un pasiero que me ofreció una cerveza que estaban vestidas de novia. Ese lenguaje lo escucha una persona que es extranjera y no entiende nada. No entiende qué es chiva, no entiende qué es ir a balazo, no entiende qué es una cerveza vestida de novia. Esto lo pongo como un ejemplo de un lenguaje que está hablando en español, pero sin embargo no podemos usarlo en literalidad. Sabemos que chiva para él es un autobús pequeño, ir a balazo es que iba muy a prisa, no es que iba a la velocidad de una bala, y una cerveza vestida de novia que estaba tan fría que estaba recubierta de hielo. Entonces, ahí vemos una interpretación. Entonces, ahí vemos qué es lo que quería decir el que estaba hablando
versus la literalidad de lo que estaba diciendo. En la Biblia ocurre algo parecido. Entonces, primera regla, para no dejarnos manipular, no siempre la literalidad es el mejor método de interpretación. Muy bien, vamos al siguiente. Siempre este texto lo utilizamos para hablar cómo San Pedro advierte de que la escritura no necesariamente puede ser interpretada rectamente. Hay personas que dicen que toman la escritura sin ningún estudio, sin ninguna preparación, sin ninguna guía, le oran al Espíritu Santo y ya pueden interpretar correctamente la escritura. Cosa que se llama libre examen y que va en contra del principio fundamental de lo que dice San Pedro y que lo que dice la misma escritura, que la escritura efectivamente requiere una guía para poder interpretarla. Entonces, mire lo que dice San Pedro. San Pedro está narrando aquí sobre un aspecto y usa como referencia a San Pablo. Sin embargo, San Pedro aquí hace dos aseveraciones muy importantes. La primera dice que San Pedro escribe cosas muy sabias y la compara esas enseñanzas de Pedro con el resto de la escritura. De alguna manera le está diciendo que lo que escribe San Pablo es inspirado. Y además dice que lamentablemente esa escritura puede ser sujeto de mala interpretación. Y esa mala interpretación también tiene consecuencias, porque San Pedro también nos dice que el malinterpretar la Biblia puede llevarnos por el mal camino, que es decir, puede llevarnos a la perdición. Mire lo que dice el texto. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo, juzgarla como salvación, como lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Mira, hasta ahí dice lo que Pablo escribió. Y después dice, ¿no? Y este texto, perdón, no aparece en la presentación, pero más adelante dice que que fue torcido, esta escritura puede ser torcido igual que la demás escritura para nuestra propia perdición. Si buscamos 2 Pedro 3, 15, 16, eso es lo que vamos a encontrar. Pido disculpas porque parece que se me fue la presentación y no sigue el resto del texto. Entonces, efectivamente, San Pedro nos enseña de que la escritura puede ser mal interpretada y eso nos puede llevar a la perdición. Así que la primera situación que debemos aprender es que la escritura puede ser mal interpretada. Y entonces nosotros cuando nos acercamos a la escritura no es que nos vamos a acercar con miedo, sino que nos vamos a acercar con la prudencia de saber que mi opinión no es definitiva. Lo voy a repetir. No es que nos vamos a acercar a la escritura con miedo, sino que tengo que acercarme a la escritura con la humildad de reconocer de que mi interpretación, mi opinión, mi visión no es definitiva. Es una opinión que puede tener mucha razón, que incluso puede ser un aporte a la iglesia o simplemente puede estar equivocada. Entonces, si yo tengo esa mente abierta de ver que mi opinión puede ser así, entonces yo me acerco a la escritura con la humildad. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar información, referencias que me permitan confrontar mi opinión con la de personas que saben más que yo, con la del magisterio de la iglesia, con lo que enseña la iglesia durante 2000 años, con las personas que tienen al alcance de la mano más información de la que yo tengo. Entonces, esa es la actitud correcta. Ahora vamos a ver en la siguiente presentación el primer ejemplo de manipulación, ¿no? Entonces, este ejemplo de manipulación es cuando una persona no cita el texto completo. Como dijimos al inicio, ¿no? Comamos y bebamos que vamos a morir. Alguien cita eso y dice, viste, por eso yo estoy comiendo y bebiendo con todo, porque eso lo dice la Biblia. Entonces, igual aquí ocurre, alguien te dice, ¿por qué tú le dices padre a ese señor si él no es tu papá? Ah, no, porque en la iglesia le llamamos padre a los sacerdotes, a los presbíteros. Tú no has leído en la Biblia que se dice, no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra,
porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Mateo 23, no, estás violando lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces ahí vemos la mala intención. Porque si la persona quisiera enseñarte la Escritura, entonces no sacaría este texto de su contexto y no lo citaría solo para usar la autoridad de la Biblia para contravenir algo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, hay personas que efectivamente se sienten un poco ofendidas, y yo lo entiendo, y perdóneme si soy duro cuando hablo, porque a veces tienen parientes que son protestantes y dicen, no hables así porque yo tengo familia que es protestante. Bueno, yo no estoy atacando a la persona, yo estoy atacando al error. Y lo que sí es cierto es que una persona, si es, ya sea por ignorancia o ya sea con malicia, sí está cometiendo un grave error. Entonces, por cuando está haciendo esto, porque simple y llanamente está usando la palabra de Dios, que es muy grave, para hacerle decir lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que a mí me parece. Y eso es lo que mucha gente hace, y esto es grave. Y habría que ver cuántos de esos que lo hacen de esa manera lo hacen con malicia, es decir, sabiendo que eso no es lo que quiere decir el texto, pero para hacerte creer que estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque si vamos más adelante y vemos el texto, ¿no?, nos daremos cuenta de que en el discurso de Jesucristo, él empieza hablando de la vanidad y de los títulos, y lo que él está censurando son los títulos. Entonces, miren lo que dice el texto completo. Entonces Jesús dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filactelias y bien largas las orlas de los mantos. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente le llame rabí. Entonces, ¿a qué está atacando? No hay que ser un experto en Biblia para entender que Jesucristo lo que le está llamando la atención de que eran unos ostentosos, unos vanidosos. Usaban la religión para sentirse superior a los demás y para ser alabado. Entonces Jesucristo censura ese comportamiento y le dice que entre sus discípulos, y miren lo que dice: vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, porque la palabra rabí era en hebreo maestro, y vosotros sois todos hermanos. Es decir, le está diciendo igual que si una persona tiene un título en la iglesia, el papa, cardenal, obispo y sacerdote, y se siente superior a los demás, está mal. Tan sencillo como eso. Él se puede sentir bien, se puede sentir superior, lo que él quiera, pero ante Jesucristo está mal, porque dice Jesús que todos somos hermanos. Dice: ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo, ¿no? El mayor entre ustedes será vuestro servidor, porque el que se ensalce, déjeme quitar esto aquí, será humillado. Entonces, aquí vemos un ejemplo donde un texto fue sacado fuera de contexto, ¿no? Un texto fue sacado fuera de contexto. El que lee el texto en su contexto se da cuenta que Jesús no está prohibiendo llamar padre a nadie, ni siquiera está prohibiendo a llamar maestro, ni está prohibiendo llamar director, sino que está diciendo que esos títulos, si son dentro de la iglesia y se hacen en clave de vanagloria, de orgullo, de sentirse superior, entonces está mal. Por eso el Papa, que es el sucesor de San Pedro y el que tiene la máxima autoridad, ¿cómo se le llama? El siervo de los siervos, porque él tiene que convertirse desde su cargo
como el servidor de todos y el que debe ser más humilde. Entre más alto el cargo en la iglesia, más humildad se espera. No de nosotros, que somos pecadores, del mismo Jesucristo. Él le da el cargo para que sea ejemplo de humildad. Y si no lo es, bueno, él tendrá que dar cuenta a Jesucristo. Igual cada uno de nosotros. Entonces, vemos que posiblemente estas personas que critican al católico porque le dice padre sacerdote, le dicen padre a sus padres, y además de eso, probablemente le dijeron maestro a los que le enseñaron, ¿no? Y también le dicen director al que tiene el cargo. Pero sin embargo, ¿cuál era el punto? Señalar que padre, para decir que no debe decirle padre al sacerdote, para hacerle creer al católico que está haciendo mal. Entonces, esto es manipulación. Aquí no hay buena intención. Tú no estás tratando de enseñar la escritura. Tú estás tratando de usar la escritura para decirle al otro que está haciendo mal, para que se salga de esa iglesia, se salga del grupo donde está, para que se venga conmigo donde supuestamente sí enseñamos bien la escritura. Entonces eso se llama manipulación. Pero, ¿qué pasa? Esta persona que te manipula no solo no te lee el texto completo, sino que esconde los otros textos. Entonces dice, por ejemplo, esconde este texto donde se habla del primer mandamiento de la ley de Dios de honrar a padre y a madre. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que se prolongue tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Entonces, ¿cómo dice, cómo llama la escritura a nuestro progenitor? Padre. Entonces, si la Biblia le llama padre, entonces ¿por qué Jesucristo prohíbe llamar padre? Hay como que hay una contradicción que habría que dar explicación, pero no, eso no es importante. Lo importante es destacar el otro aspecto, ¿no? Veamos otro ejemplo. Perdón, aquí está en el texto en Éxodo 20:12. Es donde está. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí vemos un ejemplo donde San Pablo le dice a la comunidad de Tesalónica, le habla de el concepto que en la iglesia se usa, el concepto de la paternidad espiritual. Y entonces él se declara padre, pero no un padre carnal, no nuestro progenitor, sino un padre espiritual. Y miren cómo lo dice tan bello como lo expresa. Dice, como un padre a sus hijos, lo sabéis bien, a cada uno de vosotros os exhortábamos y alentábamos, conjurándoos a que vivieseis de una manera digna de Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Primera de Tesalonicenses, 2, 11 y siguiente. Entonces, ¿cómo se declara San Pablo? Como un padre, como un padre espiritual que está llevando a sus hijos por el camino correcto, por el camino de Dios, alentándonos, guiándonos como deben hacer nuestros padres, por llamar así, naturales. Entonces, ahí vemos el ejemplo por qué nosotros llamamos padre a los sacerdotes en ese sentido espiritual de la función que ellos desempeñan como guía, exhortándonos, alentándonos, incluso llamándonos la atención para que vayamos y vivamos de una manera digna como Dios quiere. Y dice San Pablo a los corintios que no importa que ellos hayan tenido muchos maestros, él ha tenido un solo padre, porque dice la palabra de Dios, he sido yo quien los engendré en Cristo Jesús. 1 Corintios 4:15. Pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, o sea, mira, está hablando de 10,000 maestros en Cristo, no habéis tenido muchos padres. Entonces aquí viene la frase clave. He sido yo quien por el evangelio os engendré en Cristo Jesús. Entonces viene San Pablo, dice que él engendró en el Espíritu, en el evangelio, en el nuevo nacimiento a la comunidad de los corintios. Por eso se declara padre de ellos, que le tiene una autoridad especial sobre ellos desde el punto de vista espiritual. Entonces ese concepto también aparece en la Biblia. En resumen, con este ejemplo podemos ilustrar de cómo se hace la manipulación bíblica. En la manipulación bíblica se saca un texto de su contexto, se saca el lugar para usar la autoridad de la Biblia para que diga lo que
yo quiero que diga, para que la persona piense lo que yo quiero que piense, ¿no? Es un mal uso de la escritura, es un mal uso de la autoridad de Dios, y cuántas veces habría que ver, lo hacen incluso con malicia, porque conociendo todos estos textos que estamos viendo, simplemente no están enseñando la escritura, simplemente están manipulándola para que diga lo que yo quiero. Entonces, cuando uno le presenta estos otros textos, entonces simplemente te salen con otra historia o con otro tema, ¿no? Cuando yo tengo la oportunidad de conversar con personas que no son católicas y me vienen con esos textos y les cito estos textos, entonces les dicen, pero las imágenes. Entonces, no estás buscando la verdad, quieres discutir. Son lo que San Pablo llama vanas discusiones. Quieres discutir, discutir y discutir, pero hablan de mucho, pero no hablan de nada, como el mismo San Pablo también decía. ¿Por qué? Porque, ok, lo que si tú planteas de que está malo decirle padre a los sacerdotes, vamos a buscar todos estos textos, analizarlos y sacar una conclusión. O tú estabas equivocado o yo estaba equivocado, pero veamos qué dice la escritura y analicemos todos los textos. No que cuando ya ves que te estoy citando textos que no concuerdan con lo que tú dices, entonces hay que sacar, ahora vamos a hablar de las imágenes o de los santos o vamos a hablar de lo que los sacerdotes hacen tal cosa. Entonces ahí te das cuenta que no está buscando la verdad, está buscando discutir por discutir. Entonces, por eso San Pablo en un momento decía que había que alejarse de la vana palabrería. Y por eso es que este tema es tan importante, porque a veces los católicos nos vamos de un extremo al otro. A veces nos pasamos de pasivo, que no nos atrevemos a dar razón de nuestra fe, o después nos vamos al otro extremo, que estamos buscando con quién discutir. Y ninguno de los dos extremos es bueno. Hay que tener la capacidad de poder dar razón de nuestra esperanza a todo el que la pida con serenidad, pero sabiendo que sin caer en esas discusiones que no aportan nada al conocimiento y la búsqueda de la verdad, que es lo que nos debe llamar a todos, ¿no? Lo que enseña la palabra de Dios. Otro ejemplo típico de manipulación está cuando San Pablo, en un texto en Timoteo, habla de que algunos prohíben el matrimonio. Entonces dice, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia, y estos prohíben el matrimonio. Dice, ahí te das cuenta, ¿quién es la única iglesia que le prohíbe a sus pastores casarse? La Iglesia Católica. Ya la Biblia lo dice claro, hermano, claro. Yo no sé dónde, qué Biblia leen esos católicos que no ven con claridad que ahí diáfanamente dice que esos embaucadores que tienen su conciencia marcada al fuego prohíben el matrimonio. Hermano, no se deje engañar, lea la palabra de Dios, ahí está claro. Y queda el católico obnubilado, queda espantado, queda estupefacto. Qué poder, qué palabra, con qué convicción lo dijo, si saben de Biblia. Y no se dan cuenta, pobres, que están siendo manipulados. Porque si nos vamos al texto, si usted realmente ama la escritura, busca la palabra de Dios con sincero corazón, entonces tiene que buscar lo que dice la escritura, no lo que yo quiero que diga la escritura. Mire lo diferente que dice el texto completo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracia por los creyentes. Voy a leerlo hasta ahí. Entonces, ¿por qué oprime la otra parte? ¿Por qué omite la parte de el uso de alimentos que Dios creó? Porque San Pablo lo que estaba censurando era una secta que estaba dentro del cristianismo, que eran los judaizantes, que estaban mezclando creencias de los judíos con los cristianos y estaban tratando de enseñar otra fe distinta. Y estaban tratando de decir que había que guardar la ley y que había que privarse del matrimonio. Y también tenían ahí
una mezcolanza con los gnósticos, porque se consideraba el matrimonio como algo impuro. Entonces, ahí vemos que está claro que lo que se hace es una manipulación. ¿Ve? Porque alguien sin mucho conocimiento podría decir, hombre, pero si es cierto que usted dice que en primer lugar la Iglesia Católica no le prohíbe el matrimonio a los sacerdotes, es un gesto voluntario. Y en segundo lugar, la Iglesia Católica no prohíbe el uso de alimentos. Entonces, ¿por qué ustedes identifican con estas personas la Iglesia Católica? Ah, porque yo quiero que la identifiquen, porque a mí me conviene que usted piense que la Iglesia Católica no sigue la Biblia o hace cosas que van contrarias a la Biblia. Ah, bueno, ¿qué le parece, distinguido hermano, si buscamos de que en la Escritura se habla del celibato? ¿Qué le parece? Es más, la palabra célibe aparece en la Escritura. 1 Corintios 7, 8, 9. No obstante, les digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Entonces, aquí vemos a San Pablo hablando de las dos cosas, incluso recomendando el celibato. Entonces, San Pablo se está contradiciendo. ¿Acaso San Pablo se contradice? ¿San Pablo está prohibiendo el matrimonio? ¿O San Pablo está recomendando que las personas que tengan la vocación al celibato, que la vivan? Y a los que no tienen la vocación, que se casen. Entonces, pero ese texto no se lo leen, ¿verdad? Ese texto no se lo menciona. Ese texto simplemente lo olvidamos, lo dejamos de lado, porque yo tengo un propósito ulterior. Yo tengo otro propósito, que es hacer decir la Escritura. Otro texto. San Pablo aquí dice, ¿por qué para el servicio de Dios a tiempo completo es mejor el celibato? Dice, yo los quisiera libre de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Voy a leerlo hasta ahí. Por ejemplo, Oscar no puede a veces prepararse la charla porque tiene que ver cómo agrada a la mujer, cómo le compra el mercado, la yuca. Así es. Entonces, él no puede prepararse así como una persona que no está casada, que puede dedicarse tiempo completo, duerme con una almohada y entonces tiene tiempo para leer la Escritura y prepararse, y cada vez que lo llaman a una charla, ahí está porque es libre, ¿no? Pero no, Oscar es un héroe, él tiene que trabajar, reparar lo que tiene que reparar, además comprar la comida, además limpiar la casa, cuidar a los hijos, hacer la tarea y además dar charla en la Academia de Formación Católica. Entonces, no es que pueda hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, él está viviendo su vocación. La vocación de él no es servir al reino de los cielos en la parte de la catequesis o de la enseñanza a tiempo completo, sino tiempo parcial, porque su vocación es la de casado. Entonces, pero este texto no se lo leen, porque es que están buscando decir que la Escritura diga. Entonces, finalmente este texto creo que redondea la doctrina católica, dice que no redondea la doctrina protestante, porque la doctrina protestante, el celibato no existe. Entonces, ahí no le dicen a ustedes que está en contra de la Escritura. Porque dice 1 Corintios 7, 8, 9, por tanto, el que se casa con su novia, obra bien, y el que no se casa, obra mejor. La mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Yo estoy hablando de las dos vocaciones. El que se casa con su novia obra bien, y el que no se casa obra mejor, dice San Pablo. Entonces, San Pablo está hablando claramente del celibato. Incluso le da un valor mejor, ¿no? Le da un valor superior incluso. Según el concepto de San Pablo, el que no se casa obra mejor, ¿no? Obra mejor. Entonces, ¿qué pasa? En esta iglesia no dan opción de que no se casen. Tiene que casarse según ellos. Pero ahí no le dicen a ustedes que eso no es lo que dice el texto de la Biblia, sino que dicen que los católicos prohíben el matrimonio, ¿no? Y hay gente que incluso lo manifiesta así. Dice,
¿Por qué le prohíben a los sacerdotes casarse? Si a los sacerdotes nunca se les ha prohibido casarse. Ellos tienen un largo proceso para discernir si esa es su vocación o no. Y inclusive, siendo sacerdote, si decide retirarse y casarse, lo puede hacer. El proceso es un poco más largo, toma tiempo, pero lo pueden hacer. Entonces, ni siquiera se le niega el sacramento del matrimonio. Obviamente, como hizo una promesa ante la iglesia, cuando ya es sacerdote formalmente, el proceso de solicitar el permiso para casarse es un poco largo, pero sí lo hacen. Hay sacerdotes que están ex sacerdotes o sacerdotes, bueno, no dice que no hay ex sacerdotes, sacerdotes que se han reducido al estado laical, pero dice que sacerdote, una vez sacerdote, sacerdote siempre, ¿no? Eso es un sacramento que imprime carácter y no se pierde. Entonces, el sacerdote, cuando decide reducirse al estado laical, entonces lo que hacen es que piden una autorización, una dispensa y se casan. Hay sacerdotes que yo conozco que están casados por la iglesia y ya no ejercen. Son sacerdotes, pero no ejercen. Están casados y todo lo demás. Entonces, eso también es un mito de que no se pueden casar nunca más, ¿no? Entonces, un último ejemplo, porque nos quedan apenas 15 minutos, tenía otro ejemplo, pero quería presentar este. Hay otro ejemplo de manipulación, que es el ejemplo de las malas traducciones. Y esto tiene que ver mucho con el concepto, ¿no? El concepto de lo que es una traducción, ¿no? Y también tiene que ver con la intención con la que usted traduce. Toda traducción es una interpretación. Todo el que conoce dos idiomas sabe que es muy difícil traducir palabra por palabra, sino que hay que tener el concepto para ver si lo podemos transmitir al otro idioma, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Que lo tengamos bien presente. Entonces, las traducciones muchas veces son una interpretación. Entonces, ¿qué ocurre? Como sabemos, la Biblia no está en español. La Biblia está en griego koiné, buena parte. En el Nuevo Testamento, algunas están en hebreo, en el Antiguo Testamento. Entonces, efectivamente, de un griego antiguo y del hebreo antiguo, traducirlo directamente, como se dice en las Biblias modernas, a las lenguas vernáculas nuestras, siempre tiene una interpretación. Hay otro aspecto importante de la traducción, es que hay traducciones que privilegian dos conceptos. Hay una traducción que privilegia la sencillez en aras de la comprensión del lector moderno, pero sacrifica la fidelidad al texto original. Y hay unas traducciones que tratan de ser lo más fiel posible al texto original, pero no le son tan claras al lector moderno. Entonces, porque el lector moderno tiene que adaptarse a las palabras, al lenguaje, a los modos de expresión, pero que está tratando de ser lo más fiel posible al texto original. Entonces ahí vemos los dos tipos de traducciones. Por eso es que hay una Biblia que llamamos con lenguaje sencillo y otras que son para estudio. Dicho esto, entonces, ¿qué ocurre? Siempre se recomienda las Biblias católicas y se dicen que usemos Biblias católicas. ¿Por qué? Porque estas Biblias católicas efectivamente lo que logran o nos traducen, nos dan una traducción lo más legítima posible. Pero hay personas que ingenuamente dicen, no, yo uso la Biblia porque la Biblia es lo mismo en todas partes. Usa tu Biblia, yo uso la Biblia, y no se dan cuenta que la Biblia puede ser manipulada desde la traducción. Solamente voy a presentar un ejemplo. Se podría hacer una charla solamente de ejemplos de manipulaciones en la traducción. Cuando, por ejemplo, traducen que Jaritomene por muy favorecida en vez de llena de gracia, cuando traducen la palabra paradosis, que quiere decir tradición, por doctrina. Entonces no es lo mismo que diga conserva las tradiciones que aprendiste de mí de viva voz o por carta, que conserva la doctrina que, pero el texto original dice paradosis, dice tradición, pero tú lo traduces maliciosamente por doctrina, porque dices que hay un sentido ulterior, posterior, último, que traduce paradosis con
doctrina, cuando pero el sentido más directo es tradición. ¿Y por qué explico esto? Porque ¿por qué lo traducen por doctrina? Porque como yo no creo en la tradición, entonces saben que el que lee tradición ahí va a decir, oye, pero desde la Biblia se está hablando de la sagrada tradición. Entonces, para eliminar eso, cambian y lo traducen por doctrina. Aquí tenemos un ejemplo típico que habla de la confesión. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20-21, Jesucristo nos habla directamente de la institución del sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Cuando nos dice, le dice a los apóstoles después de su resurrección, a quien ustedes le perdonen sus pecados, le quedan perdonados. A quien ustedes se les retengan, le quedan retenidos. ¿Qué pasa? Que entonces en la Reina Valera, como podemos ver, ya está en rojo y subrayado para que lo veamos, ¿cómo lo traducen? Remitir. A quien ustedes remitan los pecados, les son remitidos. Y a quien se les retuvieran, les son retenidos. ¿Por qué usted busca la palabra remitir en el diccionario de la Real Academia de la Lengua? Significa perdonar. Sin embargo, el concepto moderno de remitir, ¿qué es? ¿Cómo lo usamos nosotros? Ya la palabra remitir no la usamos como perdonar. Es un sentido antiguo. La palabra remitir la usamos generalmente como enviar, ¿no? Que le decimos el remitente, ¿no? Aquel que envió la carta, ¿no? Entonces remitir tiene ese concepto de enviar. Entonces el lector moderno lee eso y dice, ahí no habla de la palabra perdonar. Y sobre todo el que es poco estudioso, y para sorpresa de ustedes, tanto hay ignorancia dentro del pueblo católico como del pueblo protestante. No crea que es que muchos de nosotros pensamos que el que se hace protestante y anda con una Biblia ya es experto en Biblia. Y definitivamente no lo es. A mí me ha tocado hablar con personas que son tan ingenuas que yo le digo, ahí está la palabra, y dice, no, ahí dice perdonar, ve, ahí está clarito, mira mi Biblia. Y le trato de explicar que no, se cierran de que eso no es así. Y después le digo que hay otra, no, que la única traducción válida es la Reina Valera, que ese es otro concepto que el católico nos enseña. Todo el que va a estudiar la Biblia sabe que no puede quedarse con una traducción, porque toda traducción es una interpretación. Entonces usted puede leer traducciones de versiones de varias de la Biblia para ver cómo el escritor sagrado, cómo el traductor trata de transmitir el texto. Por eso, dentro de la Iglesia Católica es lícito usar diversas versiones de la Biblia, porque no hay una versión oficial de la Biblia católica, no hay una Biblia católica. Todas las versiones son aceptadas después que estén hechas, aprobadas dentro de la Iglesia Católica. Entonces, un método también es comparar traducciones, ¿no? Sin embargo, aquí vemos un ejemplo donde, a propósito, se le pone un término oscuro, un término no adecuado para no aceptar de que Jesucristo habló en Juan 20:21 de la confesión y que le dio la traducción correcta, que es a quien le perdone los pecados, le quedan perdonados. ¿Por qué cambiaron la traducción? Un ejemplo de manipulación ya un poco más sutil, más específica. Como dije, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, búsquenlo, les invito a que lo busquen, no me crean a mí, búsquenla en las redes sociales, en Google está, busquen real y busquen la palabra remitir, del latín remitere. En el primer acepción es enviar algo a determinado lugar, pero en una segunda acepción dice perdonar, alzar la pena, eximir, liberar de una obligación. Pero ¿por qué traducen el remitir? ¿Por qué no le ponen perdonar? Ahí vemos la malicia, que muchas, perdónenme, pero muchas personas no quieren aceptar de que se da malicia. Porque el que tradujo la Biblia no es que no sabe, sabe. ¿Por qué traducen Lucas 1:28? Muy favorecida. Se dice que jaritomene. Y que jarito quiere decir lleno de gracia, pleno de gracia. No es un capricho, no es un invento. ¿Pero por qué lo hacen? Porque como saben que la palabra llena de gracia es utilizada para hablar de la plenitud de gracia de la Virgen María, entonces no, muy favorecida, muy digna, muy lo que tú quieras, pero llena de gracia no.
Pero cuando uno se va al texto original, ¿no? Verá que ahí dice que jaritomene, ¿no? Que es el primer título mariano con que se conoce a la Virgen María, la quejaritomene, la llena de gracia. Ahora, esto ya saben que es un verbo griego y que quiere decir, sin embargo, ¿qué pasa? El verbo haritó literalmente aparece en Lucas 1:28 cuando se habla de llena de gracia y en Efesios 1:6. Ahora, si usted se va a la Reina Valera, verá que en Efesios 1:6 sí se traduce la gloria de su gracia. Ahí haritó sí es traducido en la Reina Valera, en Efesios 1:6, la gloria de su gracia. Entonces, ¿por qué en Efesios 1:6 haritó lo traducen como gracia y en Lucas 1:28 no? Por la malicia de la mala traducción. Ahora, para saber eso, obviamente hay que estudiarlo. Y como ellos presumen de que el pueblo católico no estudia, dice, eso se lo tragan y no se dan ni cuenta. Y peor, el católico convertido a protestante, menos, le dan la Reina Valera, dice, mira, a ver, pero se están engañados por tiempo, si ahí no dice eso, dice muy favorecida, ¿no? Y simplemente te están engañando, y mira, ahí no dice perdonar, dice remitir, ¿no? Y ahí vemos otro caso de manipulación, ¿no? Manipulación, pero estas son manipulaciones, ¿no? Manipulaciones bíblicas. Hay una tradición, hay una manipulación bíblica que es más grosera aún, que es la que en la mal llamada Biblia, que no es Biblia, sino que es una traducción a la carta que hicieron para hacer lo que quisieran, que es la traducción llamada del Nuevo Mundo, mal llamada de los Testigos de Jehová. Esa Biblia, ese libro con que cargan ellos, que no es Biblia, que dicen que es la palabra de Dios y que ellos andan diciendo que es igual que la que usted tiene en su casa, simplemente ha sido manipulada. Por ejemplo, todo el mundo sabe que todas las traducciones católicas y protestantes están de acuerdo que el principio, dice en Juan 1:1, el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra, ¿cómo traducen ellos? Era un Dios. Cuando ves el texto original hay una cadencia. Hasta en español se nota, en el principio era la palabra. El logos, en el principio era el logos. Y el logos estaba con Dios. Y el logos era Dios. Era como un poema. Es para declarar que el logos, o la palabra, o el verbo, como quieran traducir, sí estuvo junto a Dios siempre y que el logos es Dios. Es una de las declaraciones de la divinidad de Cristo más hermosa en el capítulo 1 de San Juan. Sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo lo traduce por un Dios y agrega ese un Dios que no aparece en ningún texto original, en ninguno, ese un no aparece. Sin embargo, ellos lo agregaron alegremente para que sus coetáneos, los miembros de su grupo, sigan creyendo que la Biblia no enseña que Jesucristo es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios, sino que Jesucristo es un ser inferior al Padre que tiene algo de divinidad. Entonces, realmente los testigos va contrario a lo que mucha gente piensa. En el fondo no son monoteístas, sino que son politeístas. Ellos creen que la Biblia declara que hay un Dios Padre, un Dios grande, y hay un Dios chiquito, que es Jesucristo, que al final, ¿saben quién dice que ellos que es Jesucristo? Que es la encarnación de San Miguel Arcángel. Eso dice la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, efectivamente, hay otro texto que, por ejemplo, solo lo pongo por vía ejemplo, pues ya para terminar la charla, porque la presentación es un poco más larga de lo que podía hacer en el tiempo que tenemos.
es esta. Imagínense, todos conocemos esta frase muy hermosa. Mientras aguardamos la feliz y gloriosa esperanza y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, que se dice con ánimo, con alegría, que nosotros tenemos un gran Dios y Salvador nuestro, que es Cristo Jesús. ¿Qué hacen ellos? Para quitar la declaración de San Pablo a Timoteo de que tenemos un gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire lo que ponen entre paréntesis, dice: tenemos la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro. O sea, hacen una separación. Ponen y del, que no aparece en ningún lado, para decir que, bueno, sí, que hay un Dios y hay un Salvador nuestro, Jesucristo. Y eso no aparece en ninguna otra traducción. La traducción correcta es que del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Entonces, le agregan ese del para, entonces, hacer esa separación de que hay un gran Dios y un Salvador, para hacer esa separación. Entonces, son ejemplos. Por eso cuando en la iglesia le recomiendan usen versiones católicas, no es por hacer negocio, no es por apoyar las editoriales católicas, no es por eso. La razón fundamental es para evitarle esta realidad, que a veces, incluso me atrevería a decir que no se quiere hablar con claridad para no ofender, para tratar de ser, no sé, a veces creo que quieren ser políticamente correctos, porque la verdad hay que decirla, de que sí, efectivamente hay manipulación, hay que efectivamente hay traducciones maliciosas, que todo eso se da, porque para muchos, nos guste o no, la religión es un negocio. Y entonces, efectivamente, hay que buscar la forma de atraer a mi grupo, a estos hermanos. Y uno no se cansa de explicar. Yo tengo 25 años de estar en estas labores de la apologética, y uno le explica una y otra vez a la gente, porque siempre hay muchos católicos que quedan confundidos. Y también cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunos protestantes que quieran hablar, apenas ellos ven que usted tiene la respuesta, o se retiran o simplemente inmediatamente se cierran. Solamente cierro con esta anécdota. En el Seguro Social, recuerdo cuando una señora, mientras yo estaba esperando las medicinas, se me acerca y se sienta al lado. Empieza a buscar conversación y me habla. Y me dice que si yo leía la Biblia. Yo le dije, sí, yo la leo. Dice, muy bien, mire, yo antes era católica, pero yo allá no me enseñaban la Biblia, y fui buscando y me encontré con los testigos de Jehová. Ellos me enseñaron la Biblia y ellos me enseñaron muchas cosas. En la Iglesia Católica, bueno, está bien, pero ellos no enseñan la Biblia. Ellos no, porque yo le digo, ¿por qué usted cree que no enseñan la Biblia? Dice, porque ellos, la Biblia contradice las enseñanzas de ellos. Yo le digo, ¿me puede dar un ejemplo? Me dice, así como no. Miren, ellos enseñan que Jesucristo es Dios. ¿Y acaso Jesucristo no es Dios? Me dice ella, no, Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces yo simplemente la miré y le dije, ¿usted podría explicarme algo? Y ¿cómo no? Está bien, pues. Yo quiero que usted me explique a la luz de la Biblia, ¿cómo? Si Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Verdadero. Sí, el Hijo verdadero de Dios, eso lo dice la Biblia, sí. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios distinto de Dios? Es decir, yo tengo hijos. Entonces, mi mujer no dio a luz ni perros ni gatos. Mi mujer dio a luz seres humanos. Para que sean verdaderos hijos míos, tienen que ser de la misma esencia mía y naturaleza, tienen que ser igual que yo, tienen que ser seres humanos. Porque yo puedo decir que un perro mío es un hijo, pero todo el mundo va a entender que es en sentido figurado. Yo puedo decir que un árbol es como un hijo mío, pero te va a entender. Pero hijo natural, hijo verdadero, no puede serlo. Entonces usted puede explicarme cómo Jesucristo es hijo de Dios, pero diferente a Dios. Entonces es una criatura de Dios, no es el verdadero. No, él es el Hijo de Dios. Entonces explíqueme. No me lo pude explicar. Al final de cuentas, lo que trato de decirles con esto es que efectivamente hay personas que durante años quedan engañadas, y simple y llanamente es porque nadie la ha enfrentado con su error. Y después le dije, si Jesucristo no es Dios,
¿cómo él pudo pagar la eterna deuda que teníamos? Porque él estaba de acuerdo que había una deuda eterna, que el hombre había ofendido a Dios. Entonces, ¿cómo una criatura puede pagar eso si la ofensa fue infinita? Tampoco me lo pudo explicar. Entonces, efectivamente, distinguidos hermanos, con esto cierro, tengamos mucho cuidado, no pequemos de ingenuo, que este mundo está plagado de malicia en todos los ámbitos. Y nosotros tenemos que ser buscadores de la verdad, buscadores reales de la verdad, no ingenuos que al primero que nos abre la Biblia y nos habla de eso, se lo creemos. Por eso, cuando nosotros estamos aquí en la Academia de Formación Católica, insistimos con mucha propiedad. No nos crean a nosotros. Por favor, confronten los textos, busque la información, investigue. Si tiene preguntas, tráigalo, cuestione, porque no se trata simplemente de conceder la autoridad a cualquiera. Hay que investigar. Es nuestro deber. Porque muchos de nosotros, cuando alguien te recomienda algo, muchas veces de cualquier otra cosa, dudamos. Si yo le digo a ustedes, en la próxima elección, por favor, voten por tal partido político, todo el mundo, no. Eso no lo vas a decidir tú, eso lo voy a decidir yo. Voy a pensar con quién. Tú no porque tú me dices y tú le roqué el cara y tú estás en la Academia de Formación Católica, tú me vas a decir con quién voy a votar. Yo voy a votar. Yo voto por quien yo decido. Entonces en la política somos así. Entonces en la vida espiritual no. Entonces tengamos cuidado porque efectivamente hay gente que manipula. Entonces tenemos que ser, como dice la iglesia, buscadores de la verdad. La iglesia jamás le ha temido a la investigación, a las preguntas, a las dudas. Ni tampoco es cierto eso de que la razón hay que dejarla fuera de la iglesia o que en la iglesia está prohibido pensar. Eso es falso. Eso es falso de toda falsedad. En la iglesia no está prohibido pensar. En la iglesia nosotros todos tenemos derecho, de hecho, eso es nuestro deber. Crear un criterio propio, un criterio moral, un criterio de formación, para que actuemos en convicción, no imitando. Nosotros no somos imitadores ciegos de que si el Papa hizo esto, yo lo voy a hacer. Que si el obispo hizo esto, yo lo voy a hacer. No, yo lo haré si yo estoy convencido de que eso es lo correcto según la palabra de Dios, según mi recto entender, según la moral católica, según la doctrina de la iglesia, yo lo voy a hacer. Pero no porque ellos lo hicieron, yo lo voy a hacer a ciegas, porque eso no es lo que el Señor pide. Entonces, este es un llamado a todos nosotros de que efectivamente yo sería ingenuo si yo le digo a ustedes que tengan cuidado con la manipulación y no les advierto de que tienen que tener una sana desconfianza. Y sana desconfianza es, ok, usted me lo explicó, me pareció razonable, déjeme digerirlo, déjeme investigarlo, déjeme aprender, déjeme asimilarlo para ver si lo hago mío, pero ya no por lo que usted dijo, sino por lo que yo razoné, por lo que yo investigué. Esa es la charla de hoy y este tema se llama manipulación bíblica, un poco para que nos despertemos los católicos de que no todo lo que nos dicen a veces citando la Biblia es tan cierto como parece. Gracias.